Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un verdadero placer estar acá contigo una vez más el día de hoy con el libro de los Romanos. Nos toca el capítulo 9. Estaremos leyendo del verso 1 al 29 con la ayuda del Señor, esperando en Dios ser lo más claros, lo más sencillos en estos temas tan delicados que Pablo toca. Son temas, mi hermano, bien profundos y muchas veces mal entendidos. No con esto estoy afirmando que yo los entienda al 100%, pero en esta variedad de entender estos pasajes, la iglesia se encuentra dividida al día de hoy en cuanto a esas razones, ¿no? Como que no hemos sido capaces de coexistir juntos, creyendo algunos puntos de forma diferente, ¿no? Hay cosas que son muy obvias que el creyente debe tener en común, como la salvación a través de Jesucristo, el perdón de pecados solamente a través de Él. El Espíritu Santo nos bautiza, nos llena, nos guía, nos conduce, es el que está con nosotros ahora. Cristo vendrá. Cosas de esas claves debieran mantenernos a nosotros como iglesia unidos, ¿no? Y Pablo toca aparte de ese tema allá en Efesios capítulo 4, ¿no? Hablando de unidad. Pero desgraciadamente muchas de las cosas que entendemos de forma diferente causan las divisiones en las congregaciones, y de una salen 2 o de una salen 4 o 5 diferentes, con cada una con su punto de vista diferente en algún pequeño aspecto entre toda la grandeza de la sabiduría de la Biblia, ¿no? Así que temas que estaremos tocando nosotros, tocamos la semana pasada, por ejemplo, el asunto de la elección, y es un tema tan delicado que Pablo en el capítulo 9 sabe que es un tema delicado, así que está interesado también en traer un poquito más de luz en cuanto a la soberanía de Dios. A veces nos cuesta entender a este Dios soberano, ¿no? Y a lo que Pablo de pronto nos puede empujar es de que no esperemos una explicación clara de parte de Dios para entender su soberanía. De pronto a lo que Pablo nos está empujando aquí es a aceptar y a confiar en la soberanía de Dios. Él es el sabio y Él es el que lo sabe todo, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva humana, terrenal, tratamos de entender las grandezas de Dios y muchas veces nos quedamos cortos y confusos. Y Pablo de pronto aquí pudiera hacer una especie de resumen, a lo que nos invita es a confiar en Dios y a agradecer de que el día de hoy estamos nosotros en ese grupo de los llamados de Dios, ¿no? Así que vamos a iniciar el día de hoy. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos acercaremos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu preciosa palabra que nos ha dado tanta dirección, tanta esperanza, palabra que nos ha ayudado, nos ha afirmado, palabra que nos ha conducido durante muchos años de la vida, y nuestra esperanza es de que tu verdad siga siendo lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, ayúdanos a ser sensibles al camino que debemos seguir, ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu verdad. Queremos escucharte lo más claro posible, pero también queremos ser lo más humildes y sumisos posibles para poder seguir la dirección que tú nos des. Ayúdanos a reafirmar constantemente que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus siervos. Así que, Padre, gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Y gracias por cada uno de los que están viendo este video y estamos aprendiendo juntos de tu palabra. Así que háblanos, Señor, y perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad y llénanos de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que espero que ya tengas tu Biblia a la mano, capítulo 9 de Romanos, y también tengas tu cuadernito de notas, tu lápiz, marcador, lo que tú necesites. Es bueno marcar siempre la Biblia para que a veces regresamos a ella, a poner anotaciones ahí al lado de... Hay gente que a veces no le gusta manchar su Biblia, respeto esa idea, pero es bueno, creo, a mi juicio, porque
podemos apuntar ahí lo que Dios habló a nuestra vida, quizá el compromiso o el reto que puso en nosotros, subrayarle también ahí, qué sé yo. Bueno, pues la semana pasada nosotros estábamos en el capítulo 8 de Romanos, la semana antepasada y la semana pasada. La semana antepasada estábamos hablando del inicio, ¿no? Agarramos desde el 1 y lo agarramos hasta el 27, ¿no? Ser guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu, buscar la dirección del Espíritu. El enfoque, aunque era el Espíritu Santo repetidas veces en este tema que vimos, recordamos también de que Pablo estaba mostrando al Espíritu Santo como esa tremenda bendición dada por Dios a nosotros, y que lo viéramos cómo poder manejar nuestra vida a través de esa bendición que Dios nos había dado, ¿no? La semana pasada tocábamos el tema más que vencedores. Ya que estoy usando la Biblia Reina Valera 1960, verso 28 en adelante. ¿Quiénes somos? ¿Cómo deberíamos nosotros de vernos, ¿no? Como aquellos ya elegidos, aquellos ya santificados, decía Pablo acá en los primeros versos, verso 29, a los que conoció también los predestinó, los hizo conforme a la imagen de su Hijo. Y todos muchas de las palabras que Pablo usa están en tiempo pasado, como un evento que ha sucedido ya, ¿no? A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, justificó; y a los que justificó también los glorificó, ¿no? En tiempo pasado, pero vemos ahí la soberanía de Dios. Dios no está encapsulado en el tiempo. Vemos el llamado de Dios, ¿no? Lo que veíamos ahí, la elección de parte de Dios hacia un pueblo, y temas que hemos tratado de explicar lo más posible. Aquí mismo en este canal, mi hermano, tú puedes encontrar también algunos estudios que tenemos en cuanto a la salvación, la elección, y todo eso, la reconciliación, la restauración. Tipo de temas muy claves y necesarios para nuestra vida de fe, que tú puedes ir a ahondar tu conocimiento. Así que ve ahí en el buscador, en la página de YouTube, aquí en el canal, elige este canal, y ahí hay un lugar para buscar, y ahí puedes buscar la elección divina, puedes buscar también la restauración, puedes buscar el perdón, temas que aquí Pablo está tocando, y de pronto van a ayudarte bastante a ahondar más en estos temas tan interesantes. Ok. Pablo ya ha hablado acerca del plan de Dios. Pablo está mostrando también de que el cristianismo no es algo nuevo. El cristianismo no es una doctrina nueva, sino que nos está dando a entender de que es una continuación del plan de Dios, donde estaba el judaísmo, ¿no? El judaísmo empieza con un Dios que da promesas, un Dios que da leyes, un Dios que promete restauración, salvación futura, promete acompañar para siempre. Entonces el cristianismo es una continuación. ¿Por qué? Porque Cristo es la promesa que se cumplió de que vendría. Y entonces algunos judíos no pasaron a esa otra etapa en la historia divina, en la historia de Dios, no pasaron a esa otra etapa, sino que se quedaron trabados en la etapa pasada. Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender aquí. Le está hablando a la iglesia que está en Roma, una iglesia que es gentil y es judía. Están los dos grupos en una misma congregación, y están teniendo cierto conflicto por algunas de las cosas en cuanto a la ley, al llamado, la elección, todo esto de parte de Dios. Y es lo que Pablo intenta explicarles a esta iglesia, enfocándose en que este Dios es soberano y ha hecho un llamado, ¿no? En este sentido le habla al judío: Dios es soberano y llamó al gentil también, ¿no? Pero al gentil también le ha hablado y le ha dicho que también debe amar al judío, ¿no? Porque de él son los profetas, de él es la ley y todo eso, ¿no? Pero ya ha aclarado muchos de esos puntos Pablo desde el capítulo 1 que hemos tomado este estudio, así que si tú no los has tomado, regresa a ellos. Solo te los digo a manera de resumen, porque todo eso nos ayuda a entender cada capítulo que estamos leyendo, ¿no? Capítulo 9 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Y esto es interesante porque habla aquí Pablo, acerca de Cristo, habla acerca del Espíritu Santo, menciona la Trinidad aquí en este pasaje del 1 al 4. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué, Pablo? ¿De qué? De que tengo gran tristeza y tengo un continuo dolor en mi corazón. Hay una aflicción a la que Pablo constantemente se está enfrentando. ¿Y cuál es esa aflicción? Deseara yo, dice mismo, ser anatema, o sea, ser alguien que está destituido o bajo maldición, separado de Cristo. Para Pablo es una maldición estar separado de Cristo, y esa es una gran verdad. Dice, desearía yo estar así, apartado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Si apartarme de Cristo hiciera que mis hermanos se acercaran a Cristo, diría Pablo en otras palabras, yo estaría dispuesto a hacerlo, porque Pablo lo que está dando testimonio es de que tiene un gran amor por su nación, por su pueblo. Él es judío, ¿ok? Hasta este punto ha defendido a los gentiles, también ha defendido a los judíos, pero hasta este punto los judíos pudieran sentirse como que, ok, entonces estamos rechazados por Dios, estamos alejados de parte de Dios, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde están las promesas que Dios había hecho a Israel? ¿Qué pasa con todo eso? Eso es lo que Pablo va a intentar responder en este capítulo, ¿no? Entonces Pablo inicia diciendo, yo tengo un gran amor por mi gente. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Recuerdas aquello que Moisés dijo en el Antiguo Testamento? Rae mi nombre de tu libro de la vida, quítame a mí del libro de la vida, pero a estos dales perdón, a estos dales salvación. Una intercesión que tiene Moisés en uno de sus momentos en el camino con el pueblo de Israel en el desierto, donde Dios da a entender como que está a punto de acabar con el pueblo. Moisés se mete en medio y dice, quítame a mí, pero a estos no, dales chance, dales oportunidad, ¿no? En este sentido es de que Pablo lo está diciendo, ¿no? No es de que Pablo esté poniendo en menos su salvación y el amor a Dios, no, sino que está dando a entender el amor que tiene a su pueblo. Dice, ¿por qué? Dice, porque son mis parientes, dice, según la carne. Está hablando físicamente, él es judío, su descendencia es judía y todo eso. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Pablo deja claro algo para los gentiles que ya están menospreciando a los judíos. ¿Okay? Deja algo en claro Pablo también a estos gentiles de esta iglesia en Roma, ¿no? Porque para este punto de pronto los gentiles ya estarían como papagayos, un poquito inflados, ¿no? Haciendo de menos al judío. Y entonces Pablo dice, espera, no es de que no ame yo a mi pueblo. Y hace una aclaración. Según la carne somos de la misma raza, ¿no? Dice Pablo. Lo otro dice, de ellos es la adopción. ¿Qué adopción? Pablo ya tocó el tema de la adopción. En Cristo Jesús hemos sido adoptados, ¿no? Hemos sido llamados a la familia de Dios. La gloria es de ellos también. El pacto es de ellos. Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. La promulgación de la ley, ¿no? Dios hizo también las leyes, las presentó a ellos. El culto y las promesas, Dios hizo todo eso con el pueblo de Israel. Y en el verso 5 dice también, de ellos son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. O sea que Cristo vino también de esa línea de judíos. Dice, y está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está dejando bien claro aquí a los gentiles de que no tiene que hacer de menos a los judíos, y da a entender, patriarcas, Cristo viene de ahí, de ellos es la ley, y todas las cosas que el Señor ha prometido van dirigidas hacia allá. Así que Pablo está dejando aquí bien claro, que el pueblo judío tiene mucho en cuanto a la elección de parte de Dios. Y ahí es donde el asunto empieza a ponerse un poquito candente, ¿no? Porque Pablo aquí está dejando claro, espera, entre esta elección que Dios ha hecho también al pueblo de Israel,
Dios lo eligió de tal manera que les mostró el culto, les dio las promesas, les dio la ley, les dio el pacto, les dio la adopción, y de ellos, físicamente, por la carne, dice según la carne, la palabra que Pablo usa aquí según la carne está hablando de descendencias y ascendencias y todo esto, ¿no? Está hablando, bueno, de ahí vienen los patriarcas, y de esa línea es de donde viene Jesucristo, y Jesucristo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y es un pasaje interesante que Pablo usa, donde deja claro de que Jesucristo es Dios, ¿no? Así que para aquellos que no creen en la divinidad de Jesucristo, Pablo aquí claramente lo está diciendo sin tapujos, ¿no? Pero Pablo está dejando claro esto: yo amo a mi gente, yo amo a mi pueblo, no los estoy desechando, así que no es un asunto en contra de ellos. Estamos defendiendo la verdad, es lo que Pablo estaría diciendo en otras palabras, ¿no? Pasamos entonces al verso 6, ¿no? Así que esto está bien interesante. Hay puntos o aspectos, por decirlo así, que el judío creía, en el sentido de que si yo vengo de Dios, de Abraham, yo vengo de Isaac, yo vengo de Jacob y vengo de esa descendencia, vengo de estos patriarcas, quiere decir que tengo asegurada la elección divina, tengo asegurada mi salvación. Y Pablo es lo que intenta dejar claro aquí: no se trata de dónde viene según la carne, se trata del llamado de Dios. O pertenecer al pueblo de Dios no depende del nacimiento, ni depende de nada que nosotros podamos hacer como personas, sino que depende del llamado de Dios, ¿no? Ese es un punto clave que Pablo va a desarrollar en este capítulo, ¿no? Así como Dios eligió algunos de entre los descendientes de Abraham, y este es un tema que va a tocar, también Dios ha elegido a los gentiles, y también entre los judíos ha elegido un remanente, ¿no? Así que no se trata de dónde venimos o el esfuerzo que damos, se trata de la elección divina, el llamado de Dios. Dios ha hecho un llamado a la salvación, ha hecho esta invocación a su pueblo, y el pueblo escuchó, ¿no? Verso 6 dice Pablo: no que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerda que está hablando que de él son las promesas, de ellos son las promesas. Dios le hizo promesas al pueblo. Entonces el judío que está leyendo la carta pudiera hacerse la pregunta: entonces, ¿qué ha pasado con las promesas que Dios le hizo al pueblo, no? Y entonces Pablo presenta una idea más o menos así como de un Israel metido en otro Israel. Como que está el Israel espiritual y el Israel, geográfico, o el Israel de nación. Y dentro de esta nación existe un verdadero pueblo de Dios, ¿no? A lo que Pablo está apuntando aquí es: no se trata de la descendencia por la carne, sino que se trata de la elección de Dios, la soberanía de Dios. Dice, vamos a tomar este término de pronto para que nos ayude, ¿no? El Israel que está adentro de Israel. Entonces Pablo dice: las promesas de Dios, todo lo que Dios ha dicho, su ley, no es que todo eso haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces no sobre todo se va a cumplir las promesas, porque algunos no son un Israel espiritual, si lo pudiéramos usar en estos términos. Espero no confundirles, ¿no? Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y entonces hace una afirmación: sino en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Entonces, y verso 8: esto es, o sea, lo que quiero decir, dice Pablo, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿no? Y si tú recordarás la historia de Abraham, tú recordarás la historia de su esposa Sara también. Ellos no podían tener hijos. Dios les dio la promesa de que les darían descendencia, y de su descendencia saldrían reyes, y de esa descendencia saldría el Mesías, el que sería la bendición para todas las naciones. Cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de que
en la descendencia de Abraham iba a venir alguien que iba a ser de bendición para todas las naciones. Eso está apuntando a Jesucristo. Y Pablo lo deja más claro en su carta a los Gálatas. Así que Pablo aquí lo que está diciendo en el verso 8 es: no son los que nacen según la carne son hijos de Dios. O sea, no por haber nacido entre familias judías te creas tú hijo de Dios. Dice, sino que son hijos según la promesa los que son contados como descendientes. Y en este caso puso el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, recordarás tú. Tuvo uno llamado Isaac y tuvo uno llamado Ismael, ¿no? Pero Ismael fue hijo de la esclava, Isaac fue hijo de la esposa, que era Sara, ¿no? Así que no se trata de que si eres descendiente por la carne eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Ismael es descendiente también por la carne. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, se trata de un asunto de elección de parte de Dios. Dice, sino los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Entonces aquí está apuntando hacia Isaac. Dice el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Qué es lo que Dios prometió? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, y ahora trae otro ejemplo, ¿no? Aquí diríamos, bueno, este ejemplo de pronto no nos queda muy claro. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Sara no va a quedar muy claro. Bueno, entonces Pablo trae otro ejemplo. Dice el verso 10, y no solo esto, sino que también dice, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, recuerdas, Isaac es el hijo de Abraham, Isaac es la promesa, y cuando él se casa, y entonces vienen los hijos de él, dice el verso 10, Rebeca concibió de Isaac, ¿no? Dice, pues no había aún nacido, ni había aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ni por las obras, ni por el que llama. ¿Qué fue lo que sucede con este hijo de Isaac y el hijo de Rebeca? Lo que Dios dijo es, el mayor servirá al menor. Y entonces Pablo está diciendo, Dios dice, no había nacido, ni había hecho bien ni mal. Jacob todavía no había nacido, no había hecho bien ni mal, para decir, bueno, fue un buen muchacho, por eso Dios lo eligió. O fue un mal muchacho Esaú, por eso Dios lo rechazó. No había hecho nada de esos muchachos, no había hecho nada porque todavía no habían nacido. Sin embargo, Dios ya había hecho una elección antes del nacimiento de ellos. ¿Y cuál era la elección? De que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aborrecer, mi hermano, no es de que odia. El aborrecimiento acá en la escritura, como se presenta, no es de que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. No, lo que está diciendo es de que en comparación de amores, hacia el que se inclinó más fue hacia Jacob. Pero Pablo está trayendo esta historia a este punto porque él está hablando de la elección. Dios ha hecho la elección antes del nacimiento de cada uno de nosotros. Mi hermano, si tú eres salvo es porque Dios te había elegido desde antes de que tú nacieras. Y Pablo es lo que les está explicando aquí a la iglesia en Roma. Hay una elección divina. Recuerda que el judío de pronto siente cierto rechazo hacia el gentil, y el gentil también está sintiendo cierto rechazo hacia el judío. Así que lo que Pablo está dejando en claro aquí, no se trata de ustedes, de dónde vienen, lo que hacen, cuánto pueden, cuánto se esfuerzan. No, se trata de la elección divina antes de la existencia de ustedes mismos. Entonces el verso 14 dice que pues diremos que hay injusticia en Dios.
En ninguna manera. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Pablo es un predicador. Pablo es un evangelista. Pablo se enfrenta a la gente constantemente. Pablo ha desarrollado la capacidad de saber qué es lo que la gente piensa cada vez que él habla, ¿no? Pablo presenta un tema y Pablo dice, yo sé lo que ustedes están pensando. Yo sé hacia dónde la mente de ustedes está dirigiendo. Yo sé cuáles son las cosas que ustedes están presentando como razones por las cuales este tema está equivocado, ¿no? Entonces Pablo por eso trae este tipo de cuestionamientos. Una de las cosas es, la audiencia seguramente va a pensar, oh, entonces Dios es injusto. Porque si Dios ya ha hecho la elección, de que X persona sea salva y Y persona sea condenada, y la ha hecho desde antes de que nazcan, entonces aunque uno se esfuerce, si uno se esfuerza, pero uno ya ha sido predestinado a la desgracia, entonces nunca vamos a poder alcanzar la salvación. Y el otro lado está va a ser aquel que ha sido seleccionado para la salvación desde antes de su nacimiento. Entonces, aunque ande en maldades, en perversidades, siempre va a tener la oportunidad de regresar al Señor, y el Señor lo recibirá con los brazos abiertos. Eso haría un Dios injusto, ¿no? Y entonces esa es la posible pregunta que nace en la persona que está leyendo esta carta. Y Pablo sabe la mentalidad humana, él sabe las respuestas, él las ha tenido anteriormente en los estudios, temas y pláticas y predicaciones que ha tocado. Así que es un hombre experimentado. Así que va a responder la pregunta. Entonces, ¿qué diremos? ¿Dios es injusto entonces? Y Pablo va a tratar de responder a esta pregunta. ¿Hay injusticia en Dios al hacer un llamado, al hacer una elección? ¿Es injusto Dios al hacer la elección? Y Pablo afirma en ese mismo verso, en ninguna manera. Y de ahí trae a Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿no? Y está hablando aquí, y este es el tema delicado, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él hace como Él cree que es justo, Él hace como Él cree que es correcto. Ahí muchos chocamos, porque queremos que nuestra palabra tenga valor. Queremos que nosotros tengamos una posición especial. No, el soberano es Él y Él decide. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hasta este punto, mi hermano, pudiéramos estar entendiendo como que no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto luches, no importa cuántas ganas le eches, si no has sido elegido, no vas para ningún lado. Porque nuestra mentalidad siempre se va a inclinar hacia ese punto negativo. Recuerda, somos pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa, y nuestra naturaleza intentará siempre alejarse de Dios. Y una de las formas es haciéndole imperfecto, culpable o injusto, y entonces yo tengo razón de alejarme de Dios. Entonces Pablo sabe lo que está en la mente humana. Y de ahí pone un ejemplo, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Y hasta aquí, como que nos está afirmando Pablo, de que no importa cuánto nos esforcemos, nunca alcanzaremos la salvación, porque nosotros ya hemos sido condenados desde antes de que nazcamos. No, mi hermano, pero Pablo aquí está afirmando algo. Está afirmando Pablo un tema diferente. Lo que está afirmando Pablo es la soberanía de Dios. Y está hablando de la soberanía de Dios, de que Él hace como a Él le place, y ya nos dio los testimonios anteriores, ¿no? Dice el verso 19, dice, pero me dirás, porque pues inculpa, y aquí está el otro tema que pudiera salir entre nosotros.
¿es Dios injusto? Y la otra es, ¿por qué pone Dios culpables entonces? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es de que estemos en condenación desde antes de que naciéramos, ¿cómo puedo yo vencer la voluntad de Dios? Y si yo no puedo contra la voluntad de Dios, entonces Dios no debería de hacerme culpable. Esa es la lógica a la que se está presentando Pablo en cuanto a su discurso. Pero Pablo tiene el enfoque en la soberanía de Dios. No, espera. Es que no se trata de eso. Se trata de este Dios es soberano. Este Dios ha hecho una elección. Y este Dios ha hecho un llamado especial, ¿no? Así que no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha. Se trata de que Él nos ha llamado. A lo que Pablo también apunta en esta sección, y espero estar tratando de dejar claro este punto, a lo que Pablo está apuntando también en esta sección es de que no se trata de que si cumples o no toda la ley. No se trata de que si haces todo el ABC de los rituales bíblicos. No. Es si Dios te ha llamado, si Dios te ha elegido, tú eres parte de su pueblo, ¿no? Por eso te decía que era importante traer en contexto, porque no podemos sacar este capítulo, mi hermano, no podemos sacar este capítulo. Por cierto, este capítulo está unido, 9, 10 y 11 son un mismo tema, pero esto está unido al capítulo 1 hasta el 8 también. Por eso es importante tomar todo el contexto. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo ya nos dejó claro en los capítulos anteriores de que es por fe que alcanzamos la salvación, que no se trata de obras, no se trata de esfuerzo humano, no se trata de dónde venimos, no se trata de los pactos donde estemos metidos, como la circuncisión y esas cosas. Son los temas que Pablo ha tocado y ya ha dejado claro de que se trata de la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo ya nos ha dejado claro, y de pronto estoy repitiendo mucho esto, pero quiero que te quede claro. Pablo ha dejado claro también de que hay una participación del ser humano también al recibir el mensaje que viene de parte de Dios, el convencimiento que viene de parte de Dios. El hombre tiene también, Dios le ha dado la capacidad de responder a ese llamado. Entonces Pablo lo que nos ha explicado es de que aquel que responde de forma positiva al llamado a la salvación de parte de Dios, simplemente está afirmando de que ya había sido elegido de parte de Dios, ¿no? Y aquel que responde de forma negativa al mensaje de Dios, está afirmando de que ya también había sido desde antes desechado. Pero no es de que Dios le haya puesto en su camino. Tú, aunque quieras, no vas a poder creer. Tú, aunque quieras, no vas a poder hacerlo. No es eso. Sino que el conocimiento, la sabiduría, Pablo se enfoca en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Dios ya sabe, desde antes que nazcamos, cuáles son los caminos que nosotros seguiremos. Pero en todo este camino que nosotros tendremos en nuestra vida, Dios se ha encargado de ponernos en el camino también la manera y la forma de que podamos encontrar la salvación en Él. Pero Él ya sabe. Nosotros no podemos llegar a nuestros últimos días y decirle: Dios, tú nunca hiciste nada para que yo pudiera encontrar la salvación. Porque entonces Dios nos mostraría todos los episodios en nuestra vida donde nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje y cómo nuestro corazón se cerró y negó ese mensaje, ¿no? Esto es como lo que Dios decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Ve y predícale a esta gente, profetízale esto, nadie te va a escuchar, le decía Isaías, nadie te va a creer, pero tú ve y hazlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quiero que el día de mañana el pueblo diga: ¿no hubo profeta entre nosotros?
Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos hecho. Esa es nuestra respuesta. Oh, yo no sabía. Si yo hubiera sabido, yo me hubiera portado bien. Si yo hubiera sabido, yo hubiera aceptado la salvación. No, Dios sabe cuáles son nuestras excusas y nuestra forma de autoengañarnos y de querer engañar a los demás y presentarnos justos siempre. Así que Dios ya sabe, mi hermano. En conclusión, Dios ya sabe quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que no se van a salvar. No es porque Él haya decidido que ellos no se salven, y no es porque Dios haya decidido que otros sí se salven. No, es de que Él ya conoce esto. Y entonces, en ese conocimiento previo de la salvación de unos y condenación de otros, bueno, pues aquel que ha sido condenado o aquel que va para condenación, bueno, pues lo usa para su gloria, así como lo hizo con Faraón, ¿no? Y aquel que Dios sabe que escuchará su llamado y será obediente, lo usará para mostrar su misericordia, así como lo hizo con Jacob. Entonces, por eso Pablo trae estos ejemplos aquí a colación, ¿no? Entonces, ya ha dejado algunos temas bastante claros Pablo aquí, ¿no? Entonces, esas serían algunas posibles objeciones que el lector tuviera ante la libertad de Dios de elegir, ¿no? Dice, vamos a regresar, verso 19, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios culpa? ¿Quién puede resistir la voluntad? ¿Quién puede decirle a la voluntad de Dios no? Si Dios dice que se haga, se va a hacer. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces aquí estas cosas son las que nos dejan claro cuál es el gran énfasis de Pablo. Pablo está enfatizando la soberanía y la sabiduría de Dios. En comparación ante la ignorancia del ser humano, ¿no? Y la no soberanía del ser humano, porque nosotros no podemos decidir sobre todo. Así que Pablo está diciendo, ¿en quién eres tú para decirle a Dios lo que está haciendo está mal, Dios? Y de ahí nos recuerda, nosotros somos un vaso creado por este Dios. Entonces esta creación, que es de barro, dice, no le puede decir a Dios por qué me hiciste así o por qué hiciste esto. No tenemos ninguna autoridad. Pablo está enfocándose en la soberanía de Dios. Dice, verso 21. ¿A poco? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Todos venimos de la misma materia. Entonces aquí el énfasis es la soberanía. Dios puede hacer como a Él le plazca. Pablo no está respondiendo por qué ha llamado para unos y por qué ha llamado y no ha llamado para otros. ¿Por qué para unos, uno de los temas que tocábamos la semana pasada era la predestinación? ¿Por qué estos sí y estos no? Pablo no está respondiendo esa pregunta. Pablo lo que está haciendo es una afirmación. Dios hace con toda su creación como a Él le place, ¿no? Por eso este capítulo 9 choca con muchos de nosotros. Porque nosotros queremos que se nos responda una pregunta a la que Pablo no está respondiendo. Pablo no está respondiendo a la pregunta del por qué. ¿Por qué inculpa a Dios? ¿Por qué lo hace? Pablo no está respondiendo a la pregunta ¿por qué es injusto Dios? Pablo está respondiendo a la verdad o está afirmando este punto. Dios es soberano. Y entonces dice, Él es el creador, nosotros somos creación. Él decide cómo hacernos, nosotros no podemos decirle por qué nos hiciste así. El alfarero tiene autoridad sobre el barro, así como Dios tiene autoridad sobre toda su creación. Dice, y el alfarero de la misma masa de barro hace un vaso para honra y hace otro para deshonra. Dios de la misma manera puede hacer con su creación como a Él le plazca, ¿no? Dice el verso 22, y que
si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esta es una pregunta bien larga, todo el verso 22 hasta el verso 24, ¿no? La tremenda pregunta que hace Pablo. ¿Y qué? ¿Y cómo podemos nosotros juzgar? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y quiere mostrar su poder? Y para mostrar su ira, entonces hay vasos de deshonra, y para mostrar su misericordia hay vasos de honra. ¿Y qué si Dios organizó así el mundo? ¿Cuál es el problema con que Dios haya organizado así su creación? Es de Él, Él la hizo toda. Entonces Pablo está enfocándose en la soberanía de Dios. ¿Y qué si Él quiere hacerlo o no quiere hacerlo? ¿Quién puede ponerse de pie delante de Dios y decirle así no se hace? ¿A quién va a obedecer Dios? ¿A quién se va a someter Dios? Él es el soberano. Esa es la intención de Pablo. La intención de Pablo es mostrar la soberanía de Dios. Y no me voy a cansar de repetírtelo. El punto aquí es la soberanía de Dios. Porque seguramente te estás preguntando todavía, entonces, ¿por qué? Entonces, sí culpa. Entonces, ¿por qué? No, el enfoque de Pablo es la soberanía de Dios. Y también nos está mostrando la sabiduría de Dios. Y entonces Pablo trae a colación estos puntos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces, mira lo que está diciendo. Esta es la elección de Dios. Llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Entonces el pueblo de Dios diría, no, pero ellos no son pueblo, ¿por qué lo estás llamando? Eso ya es asunto de Dios. A los que no eran amados los vamos a llamar amados. Ese ya es asunto de Dios. Y donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Este ya es asunto de Dios. Él puede hacer como bien le plazca. Esto lo dijo Oseas. Pablo está diciendo, esto ustedes lo han estudiado en sus sinagogas constantemente. Ustedes han visto la elección de Dios. Así como Dios eligió a pueblo judío, también eligió a gentiles. Y le dice a los judíos, entonces el judío se preguntaba, entonces hemos sido desechados. No, Dios se ha guardado un remanente judío, porque no todo el israelita es israelita. Lo que decíamos al principio, el Israel dentro de Israel. No todo el que viene por sangre es hijo de Dios. Es un asunto de la elección de Dios, el llamado de Dios, ¿no? Pero sabemos ya de antemano de que entre eso se involucra la respuesta del ser humano a esta verdad del Evangelio. Entonces pone otro ejemplo Pablo aquí del Antiguo Testamento. También Isaías clama tocante a Israel. Oseas ya lo dijo. Isaías también lo dice. Lo hemos visto a través de la historia en cuanto a la elección de Jacob y Esaú. Lo hemos visto en cuanto a la elección de Isaac híjole, se me fue el nombre del otro hijo de Abraham. Lo tenía en la punta de Ismael. Lo tenía en la punta de la lengua. Ismael, ¿no? Entonces ya vimos ahí 2 hijos según la carne, pero uno es el llamado y elegido, ¿no? 2 hijos de la misma madre, que es Jacob y Esaú, pero uno es el elegido. Y fue antes del nacimiento, no después del nacimiento, ¿no? No porque fueron buenos niños, no. Ya los había elegido Dios por su previo conocimiento, su sabiduría. Dice entonces aquí, Oseas ya nos había hablado de esto también. Y en el verso 27, y hablando de pueblo, aquí Oseas está hablando de pueblos, o en otras palabras, está hablando de la iglesia, de nosotros. Le está hablando a la iglesia de Roma, le está hablando a los judíos.
no hagan de menos a los gentiles, porque recuerden que Oseas ya lo había dicho. Aquel que no era pueblo sería llamado pueblo. Aquel que no era amado sería llamado amado. Aquel que dijo aquí no hay pueblo de nosotros, bueno, ahora se va a decir estos son hijos del Dios viviente. Isaías dice también, habla lo mismo. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, si fuera, tan solo el remanente será salvo. O sea, aunque sean multitudes y muchedumbres, lo que será salvo va a ser una parte nada más. No van a ser todos. ¿Por qué? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, y vuelve a decir, Isaías ya nos ha dicho esto antes. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y Pablo aquí, a mi juicio, presenta otro punto tremendo. Si Dios no pone su mano en la elección, la humanidad en totalidad se va a perdición. Si Dios no pone su mano en cierto grupo de personas, toda la humanidad se va a la perdición. ¿Por qué? Si no nos hubiera dejado descendencia, si Dios no se encarga de guardar a unos, nosotros vendríamos a ser desviados como Sodoma y Gomorra y por consiguiente destruidos. Así que la elección de Dios es beneficiosa para nosotros. Pablo está apuntando la mirada a lo bueno de Dios, a lo soberano de Dios, a lo sabio de Dios, a lo positivo de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa se va a lo por qué Él no hizo esto, por qué sí hizo esto, por qué con aquello sí hizo esto. Y creo que este capítulo revela mucho de nuestra naturaleza rebelde. Así que espero que Dios haya hablado a tu vida. Espero haberlo dicho lo más claro posible, porque es un tema bastante interesante. Pero léelo tú despacio, mi hermano, mi hermana. Vea un comentario, investiga, pregunta. No te quedes con la primera idea, no te quedes con la primera información. Agarra varias información y tú tienes que ser crítico en el pensamiento y tomar la decisión, aquella que tiene mucho más base de acuerdo a tu juicio, y aceptar eso en tu corazón, ¿no? Así que te dejo con esto, mi hermano, y a la misma vez estoy diciendo, bueno, no me creas a mí en totalidad. Busca más información, ¿no? Empápate de esta verdad, ¿ok? Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo, poder ayudarte con el poco conocimiento que el Señor me ha dado. Poder enseñar aquello que he aprendido, aquello que me ha sostenido, aquello que me ha afirmado en la fe. Todo eso gracias al Señor. Así que a Él sea la gloria y a Él sea la honra por siempre y para siempre, ¿no? Recuerda, estamos acá los miércoles a las 7, estamos los viernes a las 7 y también los domingos a las 2 de la tarde. No te pierdas los domingos nuestro servicio de adoración por este canal también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like a este video, compártelo en las redes sociales, inscríbete si no te has inscrito, dale un like, qué sé yo. Haz lo que sea posible para que esta verdad se riegue. Así que nos vemos el domingo con la ayuda de Dios, o si no, el miércoles o viernes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y es un gusto, es un placer saber de que hay gente del otro lado de esta pantalla escuchando el mensaje de Dios, aprendiendo la Biblia. Juntos vamos a crecer. Así que vamos a cerrar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por tu sabiduría y por tu soberanía. Te damos gracias porque has sido grande, has sido fiel y nos has llamado, nos has escogido. Pablo acá nos ha dicho, entre todo el remanente estamos nosotros. Gracias porque nos has apartado, nos has detenido, nos has guardado, porque íbamos desviados todos. Así que, aunque muchas cosas a veces no las entendemos y no nos quedan muy claras, debemos confiar en tu soberanía y en tus decisiones sabias. Ayúdanos a confiar ciegamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Así que nos vemos pronto, que Dios te bendiga y te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.